una cierta planificación, y de la planificación, mencioné las del Renacimiento, ¿no? Como ciudades de defensa, como ciudades, las nuevas ciudades, que su diseño permitía defenderse de invasiones. Hay otras ciudades que están sostenidas en el modo en que los romanos se tomaban el territorio que ocupaban, que es el del castrum o campamento romano. Y el castrum o campamento romano tiene una cierta posición y una cierta organización de ciertos elementos que dan origen también a la organización de las ciudades. Así que previo a estas ciudades del Renacimiento, nuevas ciudades del Renacimiento, hay otras planificadas que nacen de estos campamentos romanos, el castrum. El castrum está organizado en dos ejes. Uno es un largo eje donde a lo largo de ella se sitúan las tropas, y uno un eje corto, como si fuera una cruz latina. Uno es el cardo y otro es el decumanus y cardo. Entonces una tiene un sentido, la otra otro. El campamento debía estar organizado de tal manera que cuando fuera imprevistamente atacado y el general que ocupaba la cabeza del cardo, cuando saliera afuera de la carpa, el sol estuviera a su espalda, necesariamente a su espalda, de manera que el enemigo tuviese que atacar con el sol en la vista, que le diera de frente y se deslumbrara y no pudiera atacar. Parte de las cuestiones militares, por ejemplo, desde la tradición grecorromana y pasaba a la civilización occidental, es que los escudos, particularmente en algunos grupos, yo supongo que atenienses, el escudo estaba de tal manera pulido que una manera de atacar al enemigo era reflejando el sol en los escudos y inhibiendo la posibilidad de visión del enemigo, que pelearía a ciegas. Por eso una de las reacciones humanas más básicas es colocarse contra la pared, para no ser atacado por la retaguardia y poder defenderse de la mano. Esa es una actitud natural. Bueno, es un asunto. Mencionó el señor esta cuadrícula. Y de damero, que es el trazado hipodámico, y que en algunos casos, como el campamento romano, tiene además ubicación de ciertos elementos. Esto, naturalmente, que aparece como vestigio en el trazo de esta ciudad jesuita. Deben estar todos aquellos antecedentes en la mente del que da las indicaciones de cómo organizar la ciudad. Yo en este momento quería tocarles dos temas. Hay un tercero que lo voy a dejar para el final, que le serviría como para incentivar su actitud frente al proyecto que van a realizar y el lenguaje que pudieran usar. El primer asunto básico que les quería mencionar es la escala. Es una cuestión, uno pudiera clasificarla. Ya en la otra vez les había mencionado que el clásico usaba una escala relativa y que las partes estaban divididas geométricamente no en relación a la morfología humana, sino desde sí mismo. Y por tanto, cuando el Papa se asoma en el balcón de Roma, la ventana le queda aquí, y entonces el curita tiene que levantarle una azotea para poder verlo. Entonces la escala no está diseñada a la escala de la persona, está diseñada relativamente en relación a la división que tiene la sociedad. Y la otra es una escala relativa, en función de que es relativa a el tamaño del individuo y el trazo del mundo. Ok, pero hay cuestiones en la escala que no es un problema de tamaño, sino que es un problema de relación. Una escala monumental no es un problema de tamaño monumental, sino que de relación entre las
cortapluma que andaba trayendo un profesor Labatú. Una cortapluma así chiquitita, así de chiquita. Y él pedía que te prestaran un cortapluma que otro pudiera tener y que fuera del mismo tamaño. Y entonces te traía una cortapluma. La cortapluma era así, finita. La abría y podía cortar. La que traía Labatú era una cortapluma del mismo tamaño, pero abrías la hoja y la hoja era tan ancha como el largo de la cortapluma. Era una cortapluma monumental. De solo abrirla te horrorizaba. La impresión que producía la hoja era una cuestión sobrecogedora. Así nomás, pero una cortapluma monumental. Entonces el problema de la escala y lo monumental es relacional. Son las relaciones que uno plantea de dimensión y de tamaño lo que lo hace que sean tal o cual. Creo, no sé, llevo tiempo en el mundo, no es que lleve poco tiempo, y bueno, algo pudiera haber recorrido. No tanto tampoco, no soy una persona que me ponga para viajar permanentemente. Pero hay lugares que te sobrecogen. En distintas áreas de cultura. Desde luego en España te sobrecoge la Alhambra de Granada. Te sobrecoge por la calidad del diseño, lo cuidadoso, lo estimulante que es el lugar, particularmente algunos de sus patios, son realmente extraordinarios. Es una escala muy cuidadosa, muy sensual, porque el árabe es una persona de carácter muy sensual. Lo sorprendente cuando te hablan de la arquitectura y te hablan de la historia de la arquitectura y siempre te meten a Occidente por adelante, es que en América también hay lugares que son sobrecogedores en ese sentido. Tanto como la Alhambra de Granada. El juego de pelota de la ciudad maya de Chichén Itzá es también un edificio monumental y sobrecogedor. Tal vez tengamos la oportunidad de, si quieren ser lo mostramos, lo vemos en diapositivas para que ustedes vean de qué tema estoy tratando. Otro también en el mundo mesoamericano es Monte Albán. Mucho más que Teotihuacán, Monte Albán es un asentamiento de los totonacas, zapotecas totonacas, que está en una parte alta, ubica el cerro, y es también un lugar extraordinario. Y entonces son lugares que de alguna manera te sobrecogen. Este patio es un patio, a mi gusto, que también sobrecoge. Tiene proporciones, tiene un tamaño, tiene una relación con el entorno que sobrecoge. Algunos dirán, oye, esta cosa de los jesuitas, lo que quieran, lo que puedan. Dejen toda la tertulia y del asunto de que son jesuitas o no, solamente como expresión de la capacidad humana. Este es un lugar, los jesuitas eran personas cultivadas y sobrecogen. No, es mi impresión. Y es un problema que tiene que ver con la escala. Es una escala, en cierta manera, monumental. Cuando cruzas la puerta, te encuentras con un espacio, un lugar que te deja rojo. Y digan bien. Tiene que ver con este asunto de la escala y lo monumental. Pero también tiene que ver con otros valores de la arquitectura, que era el otro tema que te quería tocar. Uno es la escala. ¿Cómo van a trabajar ustedes el proyecto? ¿A qué escala se van a mover? Aparentemente por esto van a tener que tener cuidado, van a tener que mover en una escala monumental. No van a... Desde luego lo que va a estar claro es que tienen que salir de una escala doméstica. ¿Una escala qué? Doméstica. El otro asunto es un poco más complicado. Voy a usar un término ciútico, que va a ser un término en inglés. Porque creo que decirlo en español no tiene mucho sabor.
y es el tema del enclosure. Close es cerrado en inglés, close. Enclosure significa algo que está encerrado. Este patio está encerrado. Es un enclosure. Nosotros estamos dentro de... Este estar dentro tiene que ver otra vez con ciertas relaciones. La altura de los muros. Ese muro de allí no permite el enclosure. O sea, que estar encerrado por el lado de allá. ¿Por qué? Porque es muy bajito, no existe, se cayó. Es evidente que ese sí nos dice, mire, nosotros estamos aquí dentro y hay otra cosa allá afuera. Nosotros estamos aquí dentro y hay otra cosa aquí afuera, estamos aquí dentro y hay otra cosa allá afuera, hasta allá del otro lado. Pero un recurso muy usual en la arquitectura es hacer un enclosure dentro de otro enclosure y dentro de otro enclosure. ¿Sí? Por eso usé la palabra, porque si no, lo de cerramiento no iba a dar para describir el fenómeno y cómo está manejado. Está un enclosure, la iglesia, que tiene a su vez otro enclosure, el patio, y que tiene a su vez otro enclosure, que es la plaza. No sé, bueno, no sé si parece que está aquí o allá, acá. La iglesia y el patio y la plaza. Uno de otro, sucesivamente. Y tú sientes esos sucesivos enclosure. Entras en un lugar que tú adviertes cómo son sus características. Entras en el siguiente y entras en el siguiente. Uno sucesivo a otro. Y bueno, tal vez hacer arquitectura es hacer un enclosure después de otro enclosure y después de otro. Tal vez como las muñecas, como las matruscas. Entonces, yo creo que el lenguaje va a tener que lidiar con esos temas, ¿no? Y ustedes tendrían que tratar de manejar el material con que van a hacer su trabajo, de manera que esta cuestión de cómo están manejando el lenguaje les esté incentivando a sensibilizarse a ese asunto. Ahora, la ingeniería de los personajes que están acá es bastante notable, porque la primera pregunta, ¿habrá estado el suelo a un nivel horizontal? Yo creo que no. No dijo que, Dijo que no. Y fíjate cómo está el nivel del pavimento. Es la primera, esa línea que va desde allí, fíjate, desde allí hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, y se regresa y está hasta acá. Esa línea marca la cualidad de este enclosure en particular. Esta definición de este horizontal. Y después caracteriza cierta jerarquía. Esta jerarquía del piso que está más elevado, con toda esa balaustra que está allí y que tiene que ver con la residencia, era la residencia de los curas lo que estaba allí, ¿no? Con la residencia de los curas que estaba ahí. Por tanto, esta es, desde mi punto de vista, una gran lección de arquitectura. También lo otro, yo creo que es mucho más fino San Jesús
Cabaraguangu, Cabarangüe, es mucho más fino. Este es más grueso. Pero aquí algunas cosas de esos valores arquitectónicos, los valores del espacio arquitectónico son innegables. Para quedar tanto tiempo. Bueno, gracias por su atención. Espero que me excusen de mis desvaríos por mi lejanía con el barullo de la juventud. Pero yo espero que esta lección de la visita sea para ustedes importante. En el caso personal, creo que cambié mi pensamiento sobre la arquitectura, si es que tenía. Desde mi visita al juego de pelota de Chichén Itzá. De ahí quedé medio jodido. Tal vez por eso siempre la arquitectura, por pequeña o por grande, siempre tiendo a que sea de un carácter medio monumental, ¿no? Ya habíamos comentado que esta es una ruina y cuál es la discusión a nivel teorética de lo que implica la ruina, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿qué implicaría hacer una arquitectura hoy en el sentido que será ruina del futuro? Y el último tema, el tercer tema. Yo que ustedes en sus tiempos de ocio en el adventure, ayer descubrimos que es una obra de Clorindo Testa, grande arquitecto argentino. Entiendo que es uno de los Latinoamérica, mirando siempre a Occidente, tuvo muchos de sus personajes así inquietos, de pertenecer al estudio de Corbusier en la calle L'Atelier, en la calle Daguerre 33, no sé cuánto. Mucha atención por estar ahí. Uno de ellos es Clorindo Testa, uno de los personas que trabajó, reconocido por él como un gran arquitecto y que había trabajado con él, es Clorindo Testa. ¿Clorindo cuánto? Testa, T-E-S-T-A. Clorindo, él es argentino y una obra importante en su tiempo, que ya es una reacción al racionalismo corbisiano puro y neto, es el Banco de Londres de Sudamérica, que estaba allí en la exposición y que está en Buenos Aires, que fue un edificio muy nombrado en su tiempo. En lo que estaba allí, el Banco de Londres y Sudamérica en Buenos Aires. Y allí estaba publicado en ese texto sobre Clorindo Testa. Lo hizo con varias personas, entre ellos el arquitecto Sánchez Elías y otros, que también son personajes importantes de la arquitectura argentina. Y está asociado al brutalismo, allí, en ese texto. El brutalismo es un movimiento que nace después de la Segunda Guerra Mundial y se trata de hacer, en cierta manera, una obra gruesa habitable. O sea, ellos decían, los brutalistas, que no había plata en Europa para andar con terminaciones y cuestiones, sino que había que trabajar bien la obra gruesa y eso. Uno de los más importantes brutalistas es un señor Smithson, de Londres. Es un él y una ella. Se da en algunos casos en la arquitectura, hay cierta relación entre un él y una ella. El caso de Alvar Aalto es un él y una ella. Él aparece, ella no, pero ella es pareciera más sensible al diseño. El caso de los Smithson también. En un tiempo, cuando formamos un taller en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no tenía talleres fijos, sino que tenía un curso inicial del taller de inicio, lo que aquí llamamos
básico, y después habían talleres por nombre, taller 1, taller 2, taller 3, que tenía un equipo de gente que trabajaba dentro de ese taller con una cierta filosofía y con un cierto pensamiento, y que tomaba a los alumnos desde el segundo año hasta titularse. Lo que sí debía de pasar en la vida de esa persona era que no podía estar toda su vida en el mismo taller, sino que tenía que en algún momento, durante un semestre o durante un año, estar en otro taller. Y entonces los estudiantes tenían la libertad de trabajar con el taller que ellos quisieran entrar. Eso es un método maravilloso, porque el estudiante lo elige. Y si lo elige, tiene la responsabilidad de responder a esa elección. Y ellos saben cómo son cada taller. Si tú querías ir a un taller barco, te vayas a un taller barco. Si tú te vas a ir a un taller de porquería, te vayas a un taller de porquería. Si tú te vayas donde te querías. Pero tomada tú la decisión, es tuya tu decisión y tenés que responder a los principios que te imprimen. Bueno, en esa oportunidad, una de nuestras postulados era que en el plano de la construcción, nuestro taller ideológicamente se adscribía al pensamiento brutalista. Por tanto, de preferencia, hacer obras gruesas habitables. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene el sentido de que tú tienes que esforzarte por saber estrictamente cómo vas a construir lo que estás proponiendo, porque va a quedar retratado en el objeto que finalmente tienes. Y por tanto, todo lo que haces, todo lo que decides, es constructivamente posible, pero además constructivamente desde ese punto de vista parte de la estética y del lenguaje del edificio, de lo cual no te podís ya escapar. La historia constructiva del edificio en el brutalismo está patente, está aquí. Entonces, y esto a propósito de Clorindo Testa. Así que el edificio del Banco Londres y Sudamérica allí está definido como brutalista. Y eso quiere decir brutalista. Así como los pintores, estos después del impresionismo, habían unos que eran fauvistas, y quería decir que pintaban como fieras. Los estructuralistas construyen, los brutalistas construyen como fieras. Bien, ¿cuál es el tema en este asunto? Ustedes están alojando en una obra de Clorindo Testa. Puede ser que sea como estos cuentos de Picasso. Si tú veis un cuadro de Picasso por ahí tirado, no vale un centavo, que tiene una bola de raya y no tiene ningún sentido de verdad. Pero si veis que tiene la firma de Picasso, aplauda, es Picasso. Y entonces el cuadro crece en función de la imagen de la firma de Picasso. Bueno, en fin. Al principio, no sé si al llegar al Adventure uno sentía que estaba en una obra de arquitectura de un personaje importante de la arquitectura argentina, uno de los personajes más importantes de la arquitectura argentina. Bueno, ustedes están alojando en un Adventure que es uno de... Sí, sí. Cuando, igual retomando el tema que no hay que retomar, que dijo cuando conversamos ayer sobre... No se escucha un poco. Cuando conversamos ayer de que usted se quería ir, que después no se fue, que yo no quería echar, y que no quería echar la culpa a nadie, yo creo que era la culpa de la señora arquitectura y su capacidad de inclusive... Me tocó en la ventana frente a los Pensé que iba a decir algo serio. No era que yo me quisiera ir, yo les quería parar la pachanga. Pero quizás, no, bueno, La habilidad de hacer que la gente se lleve a sí, otra puede empresa. ser que esté inducido por el lugar que no estaba apropiado para esos comportamientos distintos en cada uno de los lugares que tenía. Pero
día estuve mirando desde la ventana, el lugar del suceso. Y me di cuenta que, no sé, algo pasaba con la vegetación y la arquitectura. Hay unas hamacas colgadas en los... Y por tanto, algo pasaba allí. Y eso me llevó a pensar de que ustedes podían, aparte de este trabajo acá que va a estar vinculado posiblemente al... ¿Cuándo vamos a elegir el terreno? Bueno, el terreno lo vamos a tener que discutir y elegir exactamente en Antofagasta. En este momento ponernos a elegir un terreno aquí y acá, no sé, me parece un poco arbitrario. Inicialmente yo pensaba que una posibilidad era que ustedes reciclaran el edificio ese de escuela que hay allí para hacer un nuevo acceso a la ruina. Y ese fuera el edificio. Y ese nuevo acceso cumpliera con algunas cuestiones del programa que tiene que ver con lo que hemos estado oyendo, con la tradición de los guaraníes respecto a la música, el baile, y entonces el edificio tendría que contar, o el lugar tendría que contar con espacio para las actividades de enseñanza de la música, enseñanza del baile, y que hubiera una participación de la comunidad en ese lugar y espacio. Eso obligaría a que el edificio es una transición entre el pueblo y la ruina. Entonces por ahí va a estar exactamente como la exigencia del terreno. ¿Cuál? ¿Ese de allí, ese de acá? Bueno, no sé, no me atrevo en este momento a decir qué tal, porque tendríamos que estudiar por qué la ruina está colocada en 45 grados al damero del pueblo y entonces saber cómo colocarse frente a ella. Pero es una discusión breve. Ahora, si quieren, dejamos establecidos algunos terrenos y tal vez. He pensado mucho en Jesús de Tabarangüe. Bastante en el de Tabarangüe, porque pudiera ser otro de los lugares. Ahora, ¿cómo volver el terreno no vamos a volver? Bueno, pero podemos volver con Google. Con el Google uno puede volver a donde quiera. Y dicen que ahora hay un Google que si uno lo levanta un poco, empieza a acomodar a dar el relieve del lugar. No veo problema. Algo que sirva la tecnología. Otra tecnología, por ejemplo. Me molesta que cuando la requiero más no me funciona. ¿Parece que querés el micrófono allá? No, el micrófono no, te lo quitáis, te lo ponís, no sabéis, de repente habla, de repente no habla, tenéis que estar presente en el micrófono. Los gallos que usan micrófono pasan su vida aprendiendo a dónde ponérselo. Si más adentro, si pones adentro de la boca, se lo pones. Es un lío la cuestión. Y además que cuando empezaron a pasar las imágenes me di cuenta que había muchas imágenes. No sabía cómo cortarlas. Bueno, por eso la tecnología no te permite hacer cosas rápidas. Cuando tú las requieres, se te va a evaluar. Oye, la tecnología es un medio, ¿eh? No confundan nunca los medios con los fines. No, sino que los medios como cosa, no solo como, sino que como sentido final de algo. La tecnología no es el sentido final de la existencia. El sentido de la existencia es existir, no el cómo usa la tecnología o la maneja. No tiene. Bueno, y aquí iba con el tercer tema, que ustedes brevemente hicieran un análisis crítico de la obra de Clorindo Testa en relación al lugar donde estaba y al asunto. Por ejemplo, ¿cómo están colocados los dormitorios? ¿Cómo están colocadas las casas? ¿Qué enclosure produce o no produce enclosure? Les quiero recordar las palabras también de ¿cómo se llama? De Germán del Sol. Y estaba asociado al tema del enclosure. A Germán del Sol sobre que el espacio de la plaza andina es un lugar elevado. La plaza occidental es un enclosure. Machu Picchu no
no encierra de esta manera. No. Una serie de superficies vinculadas a plataformas. Es una serie de plataformas vinculadas al paisaje y es la sucesión de la plataforma la que da en cierta manera